Seguimos estudiando el tema en el que vamos a investigar de cuántas maneras distintas podemos organizar las soluciones en un problema y vamos a ver otro caso distinto a lo que vimos en el vídeo anterior. Os recuerdo que, y lo estudiaremos siempre al final del tema, os haré un pequeño esquema con el que vamos a ser capaces de resolver todos los problemas, pero que es para poder investigar qué tenemos que hacer en un problema, lo que tenemos que ir haciendo es ir preguntándole al problema ciertas cosas. Imaginad que, como en el vídeo anterior, a mí me dicen que en una clase hay 5 personas y yo tengo que escribir sus nombres en la pizarra. De esas 5 personas escribo el nombre de la pizarra, de cuántas maneras distintas podría organizar el nombre de esas 5 personas en la pizarra. Si hago un pequeño repaso de las preguntas importantes, sí que me importaría el orden. ¿Por qué? Porque, si os dais cuenta, no es lo mismo escribir la secuencia de nombres de una manera que escribirla de otras. Entonces, sí que me importa el orden en el que yo vaya colocando los elementos. Al mismo tiempo, yo digo que sí que pueden repetirse. ¿Y esto por qué? ¿Por qué voy a decir ahora que sí que pueden repetirse? Porque en una clase puede que haya personas que se llaman igual. Entonces puede que de esas 5 personas haya gente que se llama igual. Entonces, a la hora de escribir el nombre de las pizarras, imaginad que hay 2 personas que se llaman Paco, pues entonces me da igual poner Paco, Juan, María, no sé cuántos, que poner Paco, Juan, María, no sé cuántos. Y diréis, pero si has dicho lo mismo las 2 veces, ya, pero he cambiado el nombre, de la persona que correspondía. Entonces, cuando sí que puedan repetirse situaciones como elementos, como en la situación que os acabo de contar, vamos a tener menos posibilidades que las que teníamos en el caso anterior en el que no podían repetirse. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño repaso en el que sí que no podían repetirse, ¿vale? El que ya hemos explicado, que son las permutaciones ordinarias, y luego os explico las permutaciones nuevas, que son las permutaciones con repetición. Vale, lo que nosotros sabemos hasta ahora son las permutaciones ordinarias, que la fórmula es n factorial. Las permutaciones son n factorial, el factorial de n. Si yo, por ejemplo, hago el mismo problema que os he dicho antes, ¿no? Tengo 5 personas y debo escribir su nombre en la pizarra. Como en este caso no se repite ninguno, el número de posibilidades que yo voy a tener es una permutación ordinaria. ¿Por qué? Porque sí que me importa el orden en el que yo lo escriba, porque intervienen todos los elementos, yo voy siempre a escribir los 5 nombres en la pizarra, pero además no se repite ninguno, yo no voy a tener ningún elemento que se repita. Cuando se den estas 3 circunstancias, tendremos una permutación ordinaria. Y la forma de calcularlo sería permutación de 5 elementos, que sería el factorial de 5. ¿Vale? Esto es lo que pasa cuando yo tengo 5 nombres, que tengo que ordenarlos, y no se va a repetir ninguno, ¿vale? Me importa el orden y no se repite ninguno. ¿Vale? Factorial de 5. Pero, ¿qué pasa si esto será una permutación ordinaria? Repito, estoy repasando lo que hemos visto en el último vídeo. Pero, ¿qué pasa si en mi clase, o en esta lista de alumnos, me pasa lo siguiente? Me pasa que ahora yo tengo que de los 5 alumnos, 3 se llaman igual. A la hora de colocar los nombres en la pizarra, va a haber muchas menos combinaciones. ¿Por qué? Porque, si os dais cuenta, si yo empiezo a poner, por ejemplo, los primeros, Juan, 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 y luego pongo María y Ana. Otra combinación sería Juan, 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 Ana y María. Pero claro, cuando yo no sé si he cambiado de posición los Juanes o no, entonces ahí no voy a tener situaciones distintas. Ahí no voy a tener situaciones que se diferencien como pasaban en las permutaciones ordinarias. Quiere decir que esto de aquí ya no es válido. No voy a tener tantas, voy a tener alguna menos.
¿Cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir con la siguiente fórmula. Las permutaciones con repetición. Permutaciones con repetición. Y vamos a tener una permutación con repetición en la que vamos a partir igual que las permutaciones, es decir, el número inicial que nosotros vamos a tener va a ser el de las permutaciones ordinarias, pero le vamos a ir quitando, entre comillas eso de quitar, le vamos a ir reduciendo las que se vayan repitiendo. En este caso, ¿vale? Eso se suele poner como K1 factorial, K2 factorial, bueno, eso no os tenéis que preocupar. ¿Qué es lo que está pasando? Pues fijaos, que nuestro problema, en este que acabo de poner yo aquí, que tengo 5 nombres, los tengo que ordenar, pero resulta que son 3 iguales, lo que yo tengo es una permutación con repetición en la que tengo 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 elementos los que tengo, es decir, factorial de 5. Pero yo tengo uno que se está repitiendo. ¿Cuántas veces se repite? Juan, 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 3 veces. Pues lo voy a dividir entre el factorial de 3. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues yo desarrollo todo esto y me quedaría el factorial de 5, que sabéis que es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, partido de 3 por 2 y 1, que es el factorial de 3. Esto y esto se me va. Quiere decir que en este caso yo puedo escribir esos nombres en la pizarra de 20 maneras distintas. ¿Vale? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, de esas 5 personas, 3 se llaman Juan y 2 se llaman Ana? ¿Cómo resolveríamos este caso? Pues sería lo mismo. Sería una permutación con repetición en la que yo tengo 5 elementos, quiere decir que arriba pongo el factorial de 5 y abajo tengo 3 que se repiten, el factorial de 3, y 2 que se repiten, el factorial de 2. ¿Vale? Yo tengo que coger todos aquellos que se repitan, contarlos y poner aquí abajo el factorial. De tal manera que vuelvo a tener lo mismo. 5, 4, vamos a ir avanzando alguna cosilla, 3 factorial, porque ahora lo que vendría sería 3, 2 y 1, que es el factorial de 3, y lo tengo que dividir entre el factorial de 3 y el factorial de 2. Este y este se me van, y me quedaría 20 partido, el factorial de 2 es 2 porque es 2 por 1, 20 partido por 2, es decir, de 10 maneras distintas yo podría organizar estos nombres en la pizarra. Bien, primera parte explicada. Estas son las permutaciones con repetición, que en las permutaciones os recuerdo que intervenían todos los elementos en todas las combinaciones. ¿Vale? Vámonos ahora a las variaciones con repetición. Y las variaciones con repetición, os recuerdo que si eran variaciones era porque importaba el orden, que en este caso sí que se pueden repetir, y que una variación era que nosotros teníamos que escoger menos elementos de los que teníamos en total. Quiere decir que yo ahora, por ejemplo, vamos a repasar otra vez lo del vídeo anterior, que decía que las variaciones ordinarias eran esta fórmula de aquí, ¿no? Teníamos que encontrar n menos k más 1, no sé cuántos. Vale. Un ejemplo como los que hacíamos en el vídeo anterior. Yo tengo 5 personas y de esas 5 personas tengo que dar 2 premios iguales, 2 premios distintos, vamos a dejarlos iguales para más adelante, 2 premios distintos. Quiere decir que yo tengo 5 elementos, pero solo me interesan 2 de ellos. Y además me interesa que uno sea el primero y otro sea el segundo. Es decir, una solución podría ser Ana y Luis. A Ana le toca el primer premio y a Luis el segundo. Perfecto. ¿Vale? Cuando eso pasaba, nosotros teníamos que ver cuántos elementos teníamos, que en este caso son 5. Cuántos estoy escogiendo, que en este caso son 2. ¿Vale? Porque voy a dar 2 premios. Necesitaba calcular este número, el n menos k más 1, que en este caso sería 5 menos 2 más 1, sería 3 más 1, 4. Y la fórmula de las variaciones de 5 elementos, cogiéndolos de 2 en 2, empezaríamos multiplicando n, que es 5, por n menos 1, que es 4, y así tendría que llegar, multiplicando,
hasta el último, que es el n menos k más 1. n menos k más 1 es 4, así que ya he terminado. ¿Vale? Ese es un ejercicio de los que vimos anteriormente. Son ejercicios en los que no se repiten los elementos. Si os dais cuenta, en este caso, aunque yo esté dando 2 premios, siempre van a caer en personas distintas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo ahora, aun teniendo estos 5 nombres, pregunto lo siguiente? Meto en una bolsa los 5 nombres, saco un papel y digo, pues el primer premio va para Miriam. Lo vuelvo a meter en la bolsa, remuevo, y como el nombre de Miriam vuelve a estar en la bolsa, vuelve a haber otra vez 5 elementos dentro de la bolsa. Lo he borrado, lo vuelvo a escribir. En las variaciones anteriores el resultado ha sido 5 por 4. ¿Por qué era 5 por 4? Porque nosotros al meter la mano la primera vez tenía los 5 nombres. Cuando ya he sacado el primer premio, yo digo que no se podían repetir. Por eso el segundo premio no le tocaba a Miriam porque lo había sacado de la bolsa. ¿Cuántos elementos quedaban dentro de la bolsa? 4. Y así voy a seguir sacando y por eso me aparecía el 3, si hubiese sacado un tercer papel, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo que me va a pasar en estos problemas? En estos problemas yo el papel que he sacado la primera vez lo vuelvo a meter. Quiere decir que la primera vez que voy a sacar un papel hay 5 papeles dentro. ¿Cuántos habrá la segunda vez? 5. ¿Cuántos habrá la tercera vez? 5. ¿Cuántos habrá la cuarta vez? ¿Vale? Esto os lo pongo aquí simplemente para que entendáis, esto no forma parte de ningún problema, simplemente para que entendáis cómo va a ir esto. Es decir, siempre todos los elementos están el número en cada extracción que yo voy a hacer. Bien, pues las variaciones con repetición de n elementos cogidos de k en k tienen como fórmula, perdón, de n elementos cogidos k veces, tienen como fórmula simplemente n elevado a la k. N elevado a la k. Y diréis, ¿y qué es esto? Pues fijaos, en el caso anterior, yo tengo 5 personas, les tengo que repartir 2 premios y pueden tocarles cualquier premio a cualquier persona. Es decir, se pueden repetir los premios, no tienen por qué sacarse ni nada de esto, ¿vale? Variación con repetición de 5 elementos y yo voy a dar 2 premios. Aplicando esta fórmula, n es 5, porque son los 5 elementos, k es el número de veces que hago las extracciones, que es 2, me quedaría 5 al cuadrado. Y si os dais cuenta, esto sí que lo hemos pensado y lo hemos sacado y lo hemos extraído anteriormente, que es que en la primera extracción yo tengo 5 papeles y en la segunda extracción yo tengo 5 papeles también. Quiere decir que tengo 5 por 5 posibilidades, 5 al cuadrado. Si tuviese 7 extracciones, y ojo, que aquí k sí que puede ser mayor que n. Si yo tengo 7 extracciones, pues el número total de posibilidades que yo puedo encontrar a la hora de sacar 7 extracciones de papeles en este problema sería 5 a la 7. ¿De acuerdo? No es difícil de entender.